ahora tengo que estar en el puerto, tengo la fortuna de contar con el cariño de mucha gente aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, la verdad que tuve la oportunidad de estar en varias ciudades, en Jalapa muchas veces, en Coatzacoalcos, en muchos lugares, pero no se me había dado de conocer exactamente el puerto. Así que bueno, estoy muy contento de estar aquí. Agradecer por supuesto antes que nada a mis amigos de Plaza de la Tecnología, de Wiki Plaza, por esta oportunidad de poder convivir por primera vez con toda la gente querida aquí del puerto de Veracruz. Así que bueno, rápidamente, para entrar en tema, poder hacer la conferencia, que no se nos acaloren y ya luego empezar con firmas y todo. Normalmente lo que yo hago es compartir un poco mi experiencia con todos ustedes, contarles un poco de qué se trata, un poco de cómo empezó todo. Y pues, como muchas veces pasa en esto, todo empieza jugando, ¿no? Divirtiéndose, entreteniéndose. En mi caso particular, yo siempre digo que no elegí esta profesión, sino que más bien esta profesión me eligió a mí. Desde que yo era muy niño, tenía una oportunidad de expresarme a través de la voz, hablando, gritando, cantando. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia, de mi madre, es pidiéndome que ya no gritara más, porque yo casi no sabía ni hablar, pero yo ya gritaba, cantaba, siempre expresándome a través de la voz, esa cosa tan linda que uno tiene, que es sin duda pues la manera de comunicación más primitiva quizá del ser humano, ¿no? Un bebé habla y lo primero que hace es llorar, o sea, es una manera de comunicación verbal, es algo muy fuerte, y entonces a partir de eso pues uno va desarrollando instintivamente esa manera de comunicación. Como les digo, yo gritaba, yo cantaba, yo hablaba, y era el clásico, me imagino que pues, aquí habrá muchos que de repente imitan a los profesores de la escuela, imitan a los compañeros, imitan a los personajes de la tele, de las caricaturas. Bueno, exactamente así era yo. Me tocó nacer en un lugar también muy pequeño, mucho más pequeño que el puerto de Veracruz quizá, y en aquella época pensar en algo que tuviera que ver con los medios de comunicación y todo eso, pues era bastante utópico, porque tengan ustedes en cuenta que yo nací en una ciudad donde teníamos una sola estación de radio, teníamos un solo canal de televisión, era blanco y negro, comenzaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 10 de la noche, o sea que lo que hubiera ahí, comerciales, todo lo que había, yo lo devoraba ávidamente, porque me fascinaba todo este mundo de la comunicación, de la televisión, de las caricaturas, como todo niño. Y bueno, cuando tuve noción, me explicaron de qué se trataba el doblaje, que los actores y que las caricaturas no hablaban en español. Para mí se abrió un mundo fascinante, del cual siempre, por supuesto, quise formar parte, y fue mi sueño, fue un sueño durante muchos años. Me tocó batallar mucho porque obviamente estaba demasiado lejos, ni siquiera en mi país, en mi Argentina natal, pues no había prácticamente tampoco doblaje en esa época, así que me desarrollé mucho en el proceso de la locución, de la música, mucha locución comercial, pero siempre con esa idea de poder hacer algún día doblaje, hasta que bueno, finalmente me decidí. Dejé todo lo que tenía, dejé mi familia, dejé mi carrera de 15 años en mi país como locutor, todo, y decidí venir a México a aprender en el mejor lugar, por supuesto, lo que tiene que ver con el doblaje. Llegué, empecé de cero, empecé a aprender, y ahí empezó, por supuesto, una gran experiencia, donde creo que quizá lo más importante y lo más rescatable de todo esto, pues son las personas, ¿no? Haber podido conocer a grandes voces, a grandes actores, a grandes locutores de los cuales yo era fan, y de golpe tener la posibilidad de estar trabajando con ellos, de estar aprendiendo de ellos, es algo increíble, ¿no? Es algo que no tiene precio, es algo que no se puede pagar con nada. Por eso, mi gran agradecimiento, por supuesto, a México por todo lo que me dio y por todas las oportunidades, ¿no? Que se fueron dando poquito a poquito, buscándolas. Yo siempre digo, a modo de consejo, quizá, algo que siento que es muy importante, ¿no? Los sueños nunca vienen a golpearte la puerta de tu casa, ¿no? Realmente uno debe de salir y buscarlos. Si lo que uno anhela está cerca, pues bien. Si no, como en mi caso, me toca
viajar 20.000 kilómetros para poder encontrar lo que uno busca, pero tampoco nos pasa nada. Es parte de la vida y es parte de la lucha que a todos nos toca. Y entonces, dentro de esa historia, pues empezó el aprendizaje colectivo y empezaron las primeras oportunidades. Muchas veces la gente dice, bueno, pero a mí me gusta esto, también el doblaje, cómo se puede hacer, cómo se dan las primeras oportunidades. Pero las primeras oportunidades se dan presentándose, uno mostrando qué es lo que le gusta, lo que le interesa. El doblaje es una cosa bastante artesanal, ¿no? No es que te tengas que meter a una universidad y tengas que estudiar 4 o 5 años. No hay libros muy voluminosos acerca del doblaje. Es una artesanía que se aprende con práctica, ¿no? Mucha práctica. Entonces, lo importante es uno poder rodearse o acercarse, mejor dicho, a gente con mucha experiencia, grandes actores de doblaje, para empezar a aprender de ellos. Y bueno, así se fueron dando mis primeras oportunidades, empecé a aprender. Primero que haces es sentarte a hacer sala, es decir, vas y tienes una compañía de doblaje, le dice, oiga, a mí me interesa esto, qué sé yo, entonces te dan permiso de entrar a los estudios donde se está haciendo un doblaje, te sientas a un costadito en una silla, no hace ruido y ves cómo está doblando, cómo trabaja el actor, cómo lo dirige el director, y poco a poco te vas metiendo, vas aprendiendo. Una vez que el director ve que tú vas bastante tiempo, que tienes perseverancia, que es un valor muy importante que hay que tener para cualquier trabajo, pero mucho más todavía para el doblaje, entonces dice, bueno, pues este cuate le está poniendo muchas ganas, está viniendo seguido, qué sé yo, te empiezan a dar oportunidades para los primeros papelitos, ¿no? Obviamente son cosas muy sencillas, el taxista, a dónde lo llevo, el mesero, ¿no? ¿Qué van a tomar? Cosas así, 3 o 4 palabras. Pero para los que nos fascina esto, esas 3 o primeras 4 palabras que uno hace en un doblaje, pues te saben a gloria, ¿no? Así que así es como todos empezamos, así fue como empecé yo. Pero bueno, tuve la ventaja de llegar en una época bastante interesante, donde en el doblaje se empezaron a exigir por parte de los clientes, por parte de las distribuidoras, lo que se llaman las pruebas de voz. ¿Qué son las pruebas de voz? Significa que un cliente que antiguamente mandaba su proyecto o su película a doblar aquí en México y se desentendía, ¿no? Pasaban 1 o 2 meses, le llegaba ya su lata doblada y él nunca supo ni cómo, ni quiénes, ni tuvo mucha injerencia dentro de eso. Pero actualmente, con la globalización, con la comunicación y con las nuevas tecnologías, los clientes quieren estar mucho más al pendiente de lo que está pasando con sus proyectos. Y entonces, una manera de estar presentes es a través de las pruebas de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos tienen un proyecto medianamente importante, mandan el proyecto, pero le dicen a la compañía de doblaje, mándame 4, 5, 6 opciones de actor por cada papel, obviamente una prueba de unos cuantos diálogos, y ellos lo escuchan y ellos son, dentro de esas opciones, deciden quién es el actor que va a hacer cada papel. Entonces me empezaron a invitar a algunas pruebas de voz y esa fue la manera en la cual un actor nuevo y totalmente desconocido, extranjero y sin ningún tipo de contactos, pudo empezar a hacer cosas. Y entonces una de las primeras pruebas de voz que yo recuerdo con mucho cariño, porque fueron los primeros personajes con los que me quedé, fue para una película, no sé si ustedes la recuerdan, que se llamó Buscando a Nemo. Ahí tuve la oportunidad de que me invitaran para la prueba de voz de un personaje muy lindo que se llamaba Bruce, el tiburón. Me escogieron y pude grabar mi primer personaje para una película de cine de Disney, un personaje importante que a mí me trajo muchas alegrías porque hasta hoy es una película que todo el mundo recuerda, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo Bruce decía: hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos, no comida. Aunque aquí en el puerto pues sí son comida, ¿verdad? Y muy rica además. Pero entonces a partir de eso empezaron los primeros personajes, a partir de la repercusión que tuvo el tiburón Bruce.
La gente me empezó a identificar mucho con los tonos graves. Yo antes de hacer doblaje, lo primero que hice fue darle continuidad a mi carrera como locutor, porque yo tenía experiencia de más de 15 años haciendo locución. Entonces, una de las cosas que hacía, y que hasta el día de hoy sigo haciendo mucho, son trailers para películas, ¿no? Fundamentalmente películas de terror y todo eso. Entonces, la gente, las compañías, los estudios, me empezaron a identificar mucho con voces graves, voces pesadas. Yo hacía trailers, por ejemplo, mucho para películas de terror. Por ejemplo, Freddy contra Jason, la batalla continúa, solo sigues. O Troya, o Matrix recargado, voz de la tierra. Entonces, sucedió que me identificaba mucho con esas voces graves, me dieron muchos villanos. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el libro de la Selva 2, me tocó hacer ahí a Shere Khan. Vaya, no, así que ahora me debes a mí. Muchos tipos de voces de ese tipo, y lo que sucedía es que para mi manera de trabajar, a mí no me gusta estar encasillado en un tipo de papeles o en un tipo de voces, me gusta hacer cosas bien diferentes. Entonces ahí vino la etapa en la de empezar a buscar, ¿no?, diferentes opciones para que la gente me empezara a conocer por otro tipo de papeles. Y bueno, afortunadamente las cosas se fueron dando. Un poco para darles un orden cronológico, a partir de mi participación en el libro de la Selva 2, tuve la oportunidad de conocer al querido maestro Humberto Vélez, y entonces recuerdo que salimos de la premiere de la película y me dice: oye, Sebastián, me gustó mucho cómo hiciste el papel de Shere Khan, que fue un homenaje al Shere Khan original de la primer libro de la selva, que casualmente le había doblado al maestro Carlos Petrel. Entonces me dijo: oye, qué bien que te quedó el tono del maestro Petrel. Le digo: sí, yo lo admiro mucho, y un poco la premisa de Disney era esa, buscar voces que fueran parecidas a las originales. Me dice: fíjate, como tú sabes, el maestro tiene un año ya que falleció, él era quien hacía la voz del abuelo, ¿no te interesaría hacer la voz del abuelo? Le dije: claro, por supuesto. Así que bueno, ahí fui, di mi prueba con muchos nervios, con mucho miedo. Afortunadamente a Humberto le gustó, y así fue como yo entré a Los Simpsons. Para mí, por supuesto, un sueño hecho realidad, porque fue una de las primeras veces donde sucedió algo en mi carrera muy interesante, y que de hecho me ha pasado muchas veces, que es heredar papeles, en el sentido de poder trabajar en proyectos de los cuales yo primeramente era fan, ¿no? Como ustedes sabrán, si no lo saben se los cuento, el caso de mi país, de Argentina, como casi todo Sudamérica, somos muy fanáticos de Los Simpsons, ¿no? Hay canales de televisión, por ejemplo, muy importantes como Televisa aquí, por ejemplo, que todos los fines de semana maratones de Los Simpsons, desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, sábados y domingo, pasan con capítulos de Los Simpsons, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Entonces, bueno, por supuesto yo era muy fan, y poder empezar a trabajar en la serie para mí fue algo realmente increíble. Tuve la oportunidad de trabajar con el elenco tan importante de Los Simpsons, y posteriormente a eso, con el cambio de voces que hubo, regresa una gran amiga que es Marina Huerta, quien era la voz original de Bart. Y bueno, yo ya había trabajado con ella en muchos proyectos, y ella ya sabía de esta cuestión de versatilidad que a mí me gusta, de hacer diferentes voces. Y entonces ella confió en mí para darme 6 personajes más dentro de la serie, lo cual a mí me resultó muy lindo, me pareció un halago muy grande, y me dio la oportunidad de tener un récord que hasta ahora pues no se ha superado, que es el actor que más voces tiene dentro de una serie. Lleva 7 personajes fijos en Los Simpsons, más algunos invitados. Entonces, eso me abrió mucho las puertas para que la gente supiera que no solamente eran voces pesadas de malos. Por supuesto, me gustan mucho. Hice a Kingpin, por ejemplo, el villano de Daredevil, Nachos, mi querido amigo. En fin, muchos papeles de ese tipo. Me tocó doblar, por ejemplo, Stallone en el único papel de villano que él hizo en su carrera, que fue Toymaker de Mini Espías 3D, por ejemplo. Personajes muy divertidos, pero eran siempre dentro de este rubro. Y a partir de esa oportunidad que me dan tanto Humberto como Marina, pues yo empiezo a hacer diferentes papeles. Y como comentaba, 7 papeles en total en Los Simpsons. Si quieren los vamos repasando. Aquí sí les gustan Los Simpsons, ¿verdad? Lo sospeché desde un principio. Entonces, por ejemplo, empezamos por el más antiguo, que fue el abuelo, ¿no?
el abuelo, un super personaje que decía: ¡Ay, hombre, hijo mío, ya regrésame esas medicinas, las necesito, por favor! ¡Qué bueno que aquí en Veracruz voy a ir al asilo por unas chamacas! ¡Cosas horribles van a pasarles y les pasarán a ti y a ti! ¡Epa, epa! Gracias. Otro personaje muy querido dentro de los Simpsons. ¿Recuerdan al papá de Milhouse? Muy divertido. ¿Quién? Milhouse, por favor, ya dile a mamá que me reciba en la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir todas las noches. Otro personaje que a mí me gusta mucho es Serpientes, ¿no? El delincuente, ¿se acuerdan? Denme todo lo que tiene, yo soy serpiente. Si no le miedo ese maldito del jefe Condor. Otro personaje que yo disfruto mucho dentro de los Simpsons, no sé si recuerdan al profesor Flint. He construido un rayo catalizador que convertirá los protones en iones y logrará sacarlos de la cúpula, pero lo he dejado del otro lado de la cúpula. Otro personaje muy divertido, el gordo Tony, ¿se acuerdan? ¡Malditos niños! ¡Los mandaré a dormir con los peces! Otro personaje muy divertido que yo disfruto mucho dentro de la serie, a ver si lo reconocen. Ay, malditos niños, ya ensuciaron toda la plaza de la tecnología. Deberé barrer nuevamente. Mejor ya me regreso a Escocia. Un gran personaje, gracias, que me divierte mucho. Y sin duda uno de los personajes más lindos, más divertidos, no solo dentro de los Simpsons, sino dentro de mi carrera, uno de los que yo sin duda más quiero, ¿no? Hola, amiguitos de Veracruz, soy yo su amigo el payaso Krusty, mandándoles un saludo muy grande y ya diciéndoles que no coman tanto cóctel de camarones y vengan a comer mis Krusty hamburguesas, 120% de grasas absolutamente trans. Muchas gracias. Gracias, son muy amables. Entonces, bueno, eso me abrió muchas posibilidades, pero siempre hay algo, un mensaje que a mí me gusta dejar a todos los lugares donde yo voy, y es que las posibilidades, pues, no siempre te van a venir en bandeja, a veces uno las tiene que buscar, o a veces uno tiene que aprender a sacarle provecho a las cosas, más allá de las posibilidades como te llegan. Y por ejemplo, una anécdota en ese sentido tiene mucho que ver con una invitación que hace algunos años, porque Warner, los Looney Tunes estaban buscando sus voces, ¿no? Voces nuevas. Y ahí me invitaron para hacer una prueba, y cuando llego, pues era la prueba de voz para un perro que, no sé si ustedes se acuerdan de las caricaturas del gallo Claudio. Ya ven que siempre hay un perro que sale con él y que él le hace maldades y le pega y todo. Entonces me pareció simpático el personaje, hice la prueba y entre paréntesis, nunca hasta ahorita habló el mendigo perro, ¿no? Yo soy la voz oficial de un perro mudo, pero bueno, tiene más de 10 años esto y la verdad que nunca habló su perro. Pero fíjense un poco lo que les comento. A partir de ahí, platicando con el director, le digo: oye, ¿ya tienen la voz para el gato silvestre? Porque yo hacía una invitación desde niño del gato silvestre, pero el gato silvestre de mi época, ¿no? Era un ratón gigante, le dio una derecha, luego una izquierda, aquí de la izquierda. Entonces me dice: no, a ver, échatela. Hago la prueba y me voy a mi casa. A los 2 días me llaman, dicen: oye, te quedaste con la voz del perro, pero la gente de Warner de Estados Unidos te escuchó y quieren que le hagas, te escuchó me dicen, la prueba de gato silvestre, les gustó mucho. Le digo: ah, bueno, entonces voy a hacer el gato silvestre. Me dicen: no, pero tus variantes de tono, entonces quieren que hagas la prueba para el Pato Lucas. Le dije: mira, pero yo nunca hice la voz del Pato Lucas. Me dice: no te preocupes, aquí vienes, escuchas la versión en inglés y tú te la echas ahí en español. Dije: bueno, nada se pierde comprobar. Fui, hice la prueba y afortunadamente pasaron unos días y me llamaron para decirme que me había quedado con la voz del Pato Lucas. Entonces tengo el honor de ser la voz al español para el Pato Lucas. La hice en los Looney Tunes de nuevo en acción, la película, y de ahí pues en lo que fue Dog Dodgers, muchos cortos y todo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto?
si yo solamente me hubiera quedado con lo que me llamaron para hacer, que era la prueba del perro, que ni siquiera habla del maldito perro, pues ahí me hubiera quedado yo sin nada, ¿no? Pero si uno busca otra oportunidad, ve la manera de poder dar inclusive un poco más de lo que se te pide, esa proactividad hace que te lleguen cosas buenas. Y por supuesto para mí ha sido un gran honor prestarle voz nada más y nada menos que a Pato Lucas, que es sin duda uno de los personajes más legendarios dentro de las caricaturas, ¿no? Yo creo que debe ser, junto con Mickey Mouse y Bugs Bunny, de los personajes más antiguos de caricaturas que hasta ahorita todavía están en activo, ¿no? Entonces, si estuviera aquí, diría: vaya, hasta que por fin te acuerdas de una verdadera estrella como yo de la comedia, el Pato Lucas, y no ese maldito conejo come zanahorias, imitador de la comedia barata de Bugs Bunny. Y me alegro mucho que aquí en Veracruz sea temporada de camarones y no de patos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pedro. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empecé a tener posibilidades de hacer otro tipo de papeles, muy feliz, muchas cosas muy interesantes. Uno de los personajes a los cuales llevo más tiempo dándole voz, sin duda, es Diego de la Era de Hielo, ¿no? Lo ubican. A partir de la segunda película y hasta el día de hoy, yo le doy voz a ese personaje. Ese personaje tiene una característica bastante particular. Si ustedes se dan cuenta, él es uno de los pocos personajes que tiene una voz parecida a la mía. Porque mi voz natural, pues es una voz bastante fea. No creo que nadie me pagara mucho por hacer la voz normal que yo tengo. Sin embargo, bueno, es la voz que Dios me dio. Y lo que uno debe de hacer es no hacer de cuenta que uno es otra persona, sino aprender a manejar tu voz para hacer otro tono, porque a mí me pasa lo que nos pasa a todos. No me gusta mi voz cuando yo escucho la voz grabada. ¿A poco no les pasa también? ¿No? ¿Escuchan? Ay, ¿así de bien que suena mi voz? Sí, así suena, es así. No es que suene mal, es que uno siempre en su cabeza piensa que habla diferente, ¿no? Pero luego ahí está la grabación, que esa no miente, ¿no? Entonces, es un fenómeno bastante particular que se da en todos los casos. O sea, el ser humano no puede ser objetivo con respecto a uno mismo, ¿no? Ustedes lo van a ver, por ejemplo, al caso de las mujeres. Las mujeres se pasan 5 horas frente al espejo vistiéndose para la boda, para ir a la fiesta, y dicen: no, estoy divino. La foto de la boda, ay, pues si yo estaba horrible. No, pues es que el espejo es una cosa, el video es otra y la foto es otra. Entonces, independientemente de eso, me empecé a dar cuenta de eso, y casualmente lo que les comentaba es que ninguno de mis personajes se parece mucho a mi manera de hablar, pero uno de los que más se parece sin duda es Diego, ¿no? Diego de la Era de Hielo, un personaje muy lindo, un personaje que también ha ido mutando con el tiempo, porque si ustedes se acuerdan de la primera Era de Hielo, pues era mucho más malo, no se sabía si en cualquier momento se iba a chingar a los otros de la manada o qué iba a pasar, ¿no? Sin embargo, bueno, poco a poco se fue definiendo como uno más de la manada, como un personaje muy bueno, y yo tengo la suerte de darle voz ya desde hace muchos años, ¿no? Un personaje muy lindo que dice: Mami, sí, ¿ya vieron quiénes están aquí? Son los bodoquitos del puerto de Veracruz, de puntitas, 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 gatita. Un personaje también muy divertido, al cual yo le doy voz hace muchos años. Cosas que están vigentes. A mí me gustan mucho las caricaturas. Y lo bueno de las caricaturas es que se quedan mucho en la cabeza de la gente, ¿no? Porque forman parte de nuestros recuerdos, forman parte de nuestra infancia. Y quizás son caricaturas que ahora pues ya no se graban más, o quizás se pasan poco, pero la gente siempre tiene un rinconcito en su corazón para las caricaturas lindas, divertidas, que nos han marcado. Hay una caricatura que a mí me ha marcado, por ejemplo, como profesional, porque era una linda caricatura y por todo lo que significó. Y por ahí hay gente que la recuerda, aunque ya hace años que no se graba ni nada. No sé si alguno de ustedes recuerda una caricatura muy divertida que se llamaba Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Veo que sí la recuerdan, y era muy linda experiencia porque yo desde un comienzo ahí estaba, ¿no? Era Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Hoy presentamos las aventuras de Blue. Y luego venía toda la caricatura, y aparecía mi personaje. Aparte de hacer los vínculos, yo hacía un personaje muy divertido que me gustaba mucho, pero que a su vez me costaba mucho. Me dejaba muy lastimado de la garganta, pero como en muchas cosas de la vida, y esto es importante que sobre todo los más chavos lo aprendan,
lo que más nos cuesta en la vida es lo que más, con el paso del tiempo, te gusta, lo que más te va dando aprendizaje, ¿no? No es siempre, no se trata de ir siempre por el lado fácil de las cosas complicadas son las que más te dejan aprendizaje. Entonces llegaba el turno de este personaje que era bastante complicado, pero que decía: Mi no ser cobarde, Mr. Blue. Me quiere mucho mi amigo Mr. Blue. Papitas, 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 papitas. Se llamaba, ¿lo recuerdan? Entonces, bueno, un personaje bastante complicado porque tiene esa voz así como muy gutural, que luego de grabar a Eduardo pues debía de irme a... Ya no podía grabar más nada hasta el otro día que me recuperaba de la garganta, pero bueno, como les digo, las cosas cuando son complicadas y te cuestan, es porque realmente uno está aprendiendo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí llegaron varios personajes divertidos y como les comentaba, la posibilidad de poder hacer o de trabajar en proyectos de los cuales yo había sido fan. Uno de esos proyectos, sin duda alguna, fue pues, El Chavo del Ocho, en este caso El Chavo Animado, ya que yo pues desde niño, desde que se estrenó en mi tierra El Chavo, me hice muy fan, pero en particular del personaje de Kiko. Me parecía un personaje muy lindo, muy rico, ¿no? Este niño envidioso, este niño pues que se creía más, el típico wannabe que siempre uno se encuentra en todos lados. Era un personaje muy divertido. Y entonces, yo cuando era niño, tendría años, todo el día hablaba como Kiko ya, en mi vida diaria, lo imitaba, hablaba como él. Yo me divertía mucho, mi papá no, él estaba súper asustado, me quería mandar con un psiquiatra porque si este chavo ya lo perdimos. Y bueno, obviamente pues a la edad en la que a uno ya se le tienen que pasar esas tonteras, ya dejé de hablar como Kiko. Cuando me di cuenta que no iba a conseguir novia ni a palos hablando como Kiko, dije bueno, ahí muere. Y entonces, por supuesto, me siguió siempre gustando la serie y todo. Pasaron muchos años y cuando vengo a México, mi sueño, por supuesto que era, nunca fue tener que ver con la serie en ninguna cuestión que fuera de trabajo, porque pues obviamente era una serie que ya se había terminado hace muchísimo tiempo, sino poder conocer a alguno de los actores, cruzármelo en un pasillo, tomarme una foto o algo, ¿no? Como cualquier fan. Sin embargo, pasaron los años y se empezó a correr el rumor de que se estaban haciendo pruebas para una serie animada, caricaturas del Chavo. Y yo decía, ¿cómo no me llaman? Me encantaría, pero bueno, esas no son cosas que las decide uno. Me encontraba con compañeros y decía, fui a dar una prueba en tal compañía para un proyecto del Chavo. Luego pasaban meses, oye, me llamaron de tal compañía y estaba todo este rumor. A mí no me tocaba. Y entonces ya cuando más o menos casi había perdido las esperanzas, me llaman de una compañía. Me dicen, oiga, tenemos el proyecto del Chavo del Ocho en caricaturas, queremos invitarlo a una prueba. Obviamente fui corriendo, feliz, y me recibe el director y me dice, mire, queremos que haga la prueba para el profesor Girafales. Dije, pero bueno, me vieron grandote, dijeron, no, pues ahí está, Girafales ya. Y la prueba, lo mejor que yo pude, y una vez más, no me quedé con lo primero que me ofrecieron, sino que empecé a platicar con el director y dije, oye, ¿ya tienen la voz de Kiko? Y me dice, no, fíjate que no la tenemos, está bien complicado el papel de Kiko, le hemos hecho pruebas a muchísimos actores, imitadores, y no hay nadie que se quede con el papel. Porque lo que pasa es que todavía en esa época vivía Chespirito. Gracias a Dios estaba don Roberto todavía entre nosotros, vivía él en Cancún. Entonces su hijo, Roberto Gómez Fernández, que estaba a cargo de la producción, un gran productor de Televisa, hacía un primer filtro de todas estas pruebas de voces y las que él encontraba mejores se las mandaba a su papá. Y era su papá, en definitiva, quien decidía quién se quedaba y quién no se quedaba. Me dice, de hecho, esta es la última prueba que estamos haciendo porque solamente falta la voz de Girafales y la voz de Kiko. Entonces le dije, mira, le conté la anécdota, yo siempre lo invité a Kiko, bla, 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 bla. ¿Me dejas hacer la prueba? Me dijo, sí, ¿cómo no? Yo hacía 20 años que no hablaba como Kiko. Di la prueba, sentí que me había quedado bastante bien y me fui a mi casa.
Y también tuve la gran alegría de que unos 3 días después de eso me hablaran para decirme, oiga, tiene que venir el lunes a grabar porque usted se quedó con los 2 personajes, con el profesor Girafales y con Kiko. Así que bueno, para mí fue un momento de mucha felicidad. Pude conocer primero a Roberto Gómez Fernández, le conté toda esta anécdota de cuando mi papá me quería mandar al psicólogo. Se rió mucho, me dijo, mira, ahora puedes ir a tu papá y decirle que eres la voz original de Kiko. Tuve la posibilidad de conocer a Chespirito, que para mí fue también un sueño hecho realidad, y darle voz a un personaje del cual pues, yo siempre he sido fan. Entonces eso es algo realmente impagable y algo que por supuesto me llena de alegría. Y obviamente si el cachetón estuviera aquí, pues ya se estaría impacientando, ¿no? Y diría, ¡ay, ya, cállate, 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 cállate! Tú nada más hablas y hablas y no sabes que la gente no vino aquí a escuchar tus babosadas, sino a nosotros, los personajes. Así que por favor, no seas tan chusma, chusma. ¿Y ustedes? Si me simpatizan. Gracias, muchas gracias. Por supuesto, no todos son caricaturas en la vida. A mí me fascinan las caricaturas, he trabajado para muchas, pero bueno, a mí me han tocado hacer muchas otras cosas de acción viva, series que he disfrutado mucho, como por ejemplo darle voz a Horatio Kane en CSI Miami, ¿no? Ya tenemos su ADN, vemos por usted, le espera una deliciosa celda en el condado de Miami-Dade. Personajes de sagas muy importantes, como por ejemplo la saga del Hobbit, donde yo he tenido la oportunidad de darle voz nada más y nada menos que a Thorin, escudo de roble, un gran personaje, ¿no? Soy Thorin, escudo de roble, el rey de los enanos, y reclamo este oro en nombre de mi pueblo porque nos pertenece. Un personaje súper lindo, muchos personajes, algunos por ahí se me olvidan, pero que he disfrutado mucho. Y la verdad que muy contento con todo lo que yo había podido lograr hasta ese momento. Sin embargo, llega una nueva posibilidad dentro de la industria del doblaje a México, un nuevo mercado, como lo fue en su momento los videojuegos. Y entonces, tuve la fortuna de que me hablaran para hacer la primera grabación de un videojuego, el primer doblaje de un videojuego al español latinoamericano por parte de lo que es Microsoft, porque para los que son gamers y se acuerdan, hace unos 15 años hacia atrás, pues todos los videojuegos venían o en español de España o en inglés con los subtítulos, ¿no? Lo cual no terminaba de ser una opción muy buena para los jugadores. El caso del español de España pues es muy diferente. A nosotros no nos sentimos tan identificados, sobre todo a la hora de jugar un videojuego. Estás 4 o 5 horas escuchando Polines, tío, disparar y no sé qué. Es medio feo. Y el caso del inglés con subtítulos, pues para los juegos de antes todavía andaba, ¿no? Pero como ustedes saben, los juegos han ido evolucionando tanto en los últimos tiempos y tienen historias y tienen argumentos y tienen 50 botones y tienes un mapa, una radio, y si encima estás leyendo los subtítulos, pues está un poco pesado. Entonces por fin la gente incluso se dio cuenta que somos muchos más los que hablamos español latinoamericano que los que hablan español de España. Entonces decidieron hacer su doblaje, su primer doblaje de un juego para Xbox al español latinoamericano, y el primero fue ¿cómo se llama? Halo 2, exactamente. Y me invitaron, y de hecho, por más chistoso que parezca, el primer videojuego en el que yo grabé para Microsoft fue Halo 2, un Elite ahí, un Elite 5, no sé qué, un papel pequeño, pero que me sirvió para entender cómo era el doblaje de un videojuego, porque doblar un videojuego no tiene nada que ver a doblar una película, ni doblar una caricatura, ni doblar una serie. Es totalmente diferente. Para empezar, no tienes ninguna imagen. No ves al mono moviéndose, disparando, nada. No ves absolutamente nada. Lo único que ves son las formas de onda de las frasecitas, como si fuera el monitor de una computadora, y escuchas al actor quizá en inglés.
en algunas frases. Hay otras frases que ni siquiera tienes referencia de sonido. Tú las tienes que ir diciendo así como de manera suelta. Entonces ahí es donde reside el primer desafío de doblar un videojuego, porque la historia es hacerlo de tal manera que cuando ustedes estén jugando no se den cuenta o no sientan que lo que están oyendo es a un cuate sentado frente a un micrófono diciendo frasecitas una a la otra, sino que tengan la suficiente actuación para que ustedes logren meterse dentro de lo que es el videojuego. Por supuesto que en un videojuego raramente se graban frases largas. ¿Por qué? Porque las frases se van a ir disparando a medida que ustedes van jugando. Entonces la mayoría pues son frases cortas, ¿no? Al suelo, disparan, cúbranse, izquierda, derecha. Y son cientos, son miles de frases. Entonces me pareció muy interesante ese desafío, cómo actuar en esas condiciones tan limitadas. Me pareció súper interesante. Me volví a mi casa. Yo siempre les cuento que me vuelvo a mi casa para que no piensen que vivo adentro de un estudio de doblaje, ¿no? Me vuelvo a mi casa y pasan unos días y me llaman de la misma empresa y me dicen, oiga, acaba de llegar otro videojuego, acá lo estamos checando, está muy interesante, hay un personaje que le quedaría muy bien, ¿quieres venir a hacerlo? Pues sí, claro, ¿cómo no? Así que llegué y me recibe el productor y me dice, mira, este es un videojuego nuevo, está bastante interesante, es como de tiros, no sé qué, se llama Gears of War. Yo no dije eso porque no sabía ni qué era, pero dije, bien. Y me dice el productor, mira, este es tu mono. Y me muestra una impresión, tamaño carta, con un monote así grandote, mamado, con un arma, con un pañuelo en la cabeza. Y me dice, este es el que tú tienes que hacer, se llama Marcus Phoenix. Yo dije, perfecto. Mucho gusto, vamos a hacerlo. Entonces, me meto al estudio, el director del otro lado de la cabina me dice, pero espérate porque todavía tenemos otro detallito que no te comentamos. Le dije, a ver, ¿qué pasa? Me dice, fíjate que la gente de Microsoft contrata el doblaje de sus videojuegos al español latino, pero se los encarga al estudio que dobla en España. Entonces ellos nos contrataron a nosotros, pero a esta gente se le hizo fácil mandarnos la traducción del guión, pero la de ellos. Entonces cuando yo me siento en el atril a empezar a trabajar, pues estaba todo jolines y vosotros y disparad y no sé qué y con y la más. Entonces dije, no, pues esto no va. Pues exactamente, esto no va. Lo que tenemos que ir haciendo nosotros es, a medida que grabamos, ahora sí que traducirlo o adaptarlo del español ibérico al español latinoamericano. Entonces, bueno, platiqué con el director, le dije, mira, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un español que sea realmente neutro, ¿no? Que no sea necesariamente mexicano, sino que se pueda entender para todas partes de Latinoamérica. Entonces, bueno, estuvimos muy cuidadosamente eligiendo las palabras, eligiendo las frases, para que no perdieran el espíritu y fueran entendibles para toda Latinoamérica. Y otra cosa interesante que pasó con el videojuego, es que en su guión original y en sus traducciones, pues traía muchas groserías, ¿no? Esto desde ya se los comento a las damas y a los niños presentes, sépanos entender, pero es un videojuego que trae muchas groserías, a lo cual en el doblaje mexicano no estamos acostumbrados. Hay una característica, si hay gente aquí que le gusta el doblaje, que siga y que tenga un poco de idea, se van a dar cuenta que en el doblaje mexicano siempre hemos sido y seguimos siendo mochos, ¿no? Tenemos esa costumbre, todo aquí lo doblamos como si estuviéramos doblando La Casa de Mickey Mouse, ¿no? No importa si es una película prohibida para menores de 44 años, con violencia extrema, ¿no? Y tú estás viendo, le están abriendo la garganta, se le salen las tripas por el cogote, le dicen las groserías más abyectas en inglés, y aquí nosotros estamos, cielos, repámpanos, recórcholes, y dices, no, o sea, lo está matando, le mató a la abuelita, a la tía, y tú no le encuentras y le dices, bastardo. Pero bueno, siempre el doblaje mexicano ha sido así, pero afortunadamente Microsoft, con mucho criterio, pues impone sus condiciones y dicen, miren, estos juegos son así, vienen ya categorizados. Este juego es prohibido para menores de edad, entonces cuando en inglés ustedes ven que es una grosería, pues me la traducen de la misma manera.
Y fíjense que eso, además de ser una característica importante del juego, es una cosa que uno como actor la agradece. ¿Por qué? Porque el doblaje es una manera de actuación sumamente difícil. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos lo gestual, ¿no? Un actor de teatro, un actor de tele, pues tiene su cuerpo, tiene sus expresiones faciales para transmitir. El actor de doblaje no, es solamente con su voz. Te tienes que quedar ahí quietito, frente a un micrófono, no puedes hablar, no puedes nada. Segundo, no tienes interacción con otros actores, que en la actuación eso es fundamental, ¿no? Si tú estás haciendo una película, estás haciendo una obra de teatro y tienes una escena de una pelea, por ejemplo, con una mujer, pues ahí está la mujer y tú le estás hablando y ella está reaccionando y se está haciendo esa actuación. En doblaje no. Te estás peleando con una vieja, la vieja está en una pantalla de tele allá como a 4 metros tuyo y encima te contesta en inglés por los audífonos, o sea, es mucho más frío, uno tiene que tener un ejercicio de imaginación mucho más grande. Y si encima a todo eso le sumas que te quitan las palabras realmente importantes del texto, pues resulta muy difícil poner una actuación en el sentido de que los convenza a ustedes o que ustedes puedan identificarse. Les doy un ejemplo, para los que no conocen el juego de Gears, para los que conocen también. Hagan de cuenta que estás en una misión y de repente estás casi acorralado contra una pared por 5 locos, que son unos bichos enormes de 3 metros, babeando a 10 centímetros de tu cara. Te quieren comer, son 8, le sientes el aliento, no de lo que comieron hoy, de lo que comieron la semana pasada. Los tienes aquí, te van a matar, tú tienes tu arma y que se te traba. Estás a 1 centímetro de la muerte. ¿Qué vas a decir? ¡Qué contrariedad! No, ¿verdad? ¡Oh, pamplinas! Tampoco. Entre esa situación, cualquiera, sobre todo el que está jugando, lo que va a decir es ¡mierda! Y ahí pasa, pues esto que pasa, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con que sea algo real, algo entendible y algo con lo cual todos podamos identificarnos. Sin duda, pues esta cuestión de las groserías es bastante complicada. Vuelvo a pedirle disculpas a las damas y a los menores de edad, pero bueno, a mí me toca una tarea bastante singular. Yo creo que debo ser la única persona en el mundo a la cual le pagan para mentarle la madre a la gente. Pero así pasa, es parte de este trabajo. Si yo me voy de aquí sin decir 3 o 4 groserías, me van a estar esperando los fans ahí abajo para lincharme, ¿sí o no? Así sucede, pero bueno, no todo con Marcus Phoenix es groserías, la verdad. Es un personaje muy irónico, es un personaje que maneja mucho, es mordaz, tiene un humor bastante raro. Eso es interesante, eso lo hace un personaje muy divertido, ¿no? Un personaje irónico, por ejemplo, que te mata y te dice, ¡qué detalle! ¿No? Entonces dices, ¿este cuate qué le pasa? Pero está chido, porque él se divierte mucho, ¿no? Los enemigos por ahí no la pasan tan mal, pero es muy irónico, es muy irónico. Hagan de cuenta que él viene, te mata, te mete 5 bombas, tiene un arma que tiene una motosierra, te arranca la cabeza, te mira y te dice, ¡mira mamá, sin cara! Pues sí, güey, si me la acabas de arrancar, ¿cómo va a tener cara, pobre tipo? Pero así pasa, es un personaje muy irónico, es un personaje muy divertido, pero a la vez Gears of War tampoco es un juego que se base solamente en las groserías y en la violencia. Es un juego que tiene valores bastante importantes y bastante buenos para todos los jugadores, ¿no? Hermanos hasta el fin, ¿no? Nadie se queda atrás, ningún soldado se queda atrás. Entonces son valores muy lindos y es un personaje al cual yo le vengo dando voz desde hace más de 10 años y he podido convivir con él mucho y he podido aprender mucho de Marcus y también yo a su vez aportarle como actor y sin duda me ha dado la oportunidad no solo de conocer diferentes partes de Latinoamérica, de convivir con fans súper de hueso colorado como son los gamers, sino de dar actuaciones muy sentidas, porque como les decía, en el doblaje a veces ese también es un problema. Uno como actor no tiene ni siquiera el tiempo de involucrarse en un proyecto, ¿no? Un actor que hace teatro, por ejemplo, pues lee la obra, se la aprende de memoria, luego va, la ensaya meses con los actores y luego la hace. En cambio, uno como actor de doblaje no. Tú llegas y la película la empiezas a ver en el momento que la estás grabando. Terminaste de grabarla,
y se terminó para ti la película. Si tú no eres el protagonista, a lo mejor ni sabes cómo terminó la mendiga película, porque grabaste solo tu partecita. Entonces me preguntaba recién los muchachos, y si te piden algún spoiler, les voy a decir, pues lo más jodido que pueden hacer es pedir spoiler a un actor de doblaje, porque los actores de doblaje no sabemos nada. Nos llaman cuando la película o el videojuego ya está listo, te hacen firmar que no vas a decir nunca nada, pero aparte no lo sabes. A nosotros nos toca doblar películas que todavía no se han terminado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago a Thor y el escudo de roble, y digo, reclamo esta montaña en nombre de los enanos. No hay montaña ninguna, estoy arriba de un banquito con una tela verde, la lanza es un flotis verde, ¿no? Y es todo una mentira, porque ellos todavía están terminando la película y uno la está recién doblando. Entonces, difícilmente pueda saber mucho de la película. Pero bueno, como les comentaba, pues en el caso de Marcus, al poder convivir con un personaje durante tanto tiempo, aprendes a entenderlo mucho más. Y de esa manera, pues puedes dar una actuación mucho más comprometida. Y Marcus me dio la posibilidad de dar actuaciones, por ejemplo, muy lindas, donde me tocó, por ejemplo, llorar de verdad en escenas que quizá muchos de ustedes van a recordar, que tenía mucho sentimiento, como por ejemplo cuando dice, pero ¿qué carajos haces, Dom? ¿Verdad? Entonces son momentitos quizá pequeños, pero que son muy cargados de sentimiento para alguien como yo, que convive diariamente con Marcus Phoenix durante tantos años. Entonces, bueno, es una gran alegría, por supuesto, poderle prestar voz a Marcus Phoenix. Y como les decía en un comienzo, también se trata de una industria muy floreciente como es la de los videojuegos, y en donde no solamente me ha tocado la fortuna de doblar a Marcus, he tenido la suerte de doblar en juegos como Quantum Break, tengo la suerte de darle voz a Urgot, por ejemplo, en el último rework de League of Legends, muchas gracias. Tengo la oportunidad de darle voz a uno de los personajes más legendarios de los videojuegos. Este viene ya desde mi época, Sub-Zero, por ejemplo, en Mortal Kombat X, ¿no? Cassandra Cage, ¿otra vez vienes a enfrentarme? Creo que deberé darte una gélida bienvenida. Y recuerda, a Sub-Zero nadie le gana. Entonces, pues, ya tenemos uno por allá. Entonces, son cosas muy lindas, son oportunidades muy interesantes. En este momento se le están dando los últimos detalles al doblaje de Destiny 2, donde tengo la oportunidad de darle voz a Commander Zavala, sin duda un gran personaje también dentro de lo que son los videojuegos. Así que bueno, como verán, una carrera en la cual me ha tocado hacer de todo, personajes muy legendarios, muy importantes. Por ejemplo, ¿quién no recuerda esta frase? A ver si adivinan de qué película y de qué personaje estamos hablando. Esta va a modo de trivia. Tienes los mismos ojos de tu madre. Te alimentaron como un cerdo para el matadero. ¿Verdad? Todos dicen sí, pero nadie dice qué. Pues oigan. Severus Snape, por ejemplo, en la última entrega de la saga de Harry Potter, muchos personajes lindos. Así que siempre he sido una persona y sigo siendo una persona muy agradecida con mi carrera, con todo lo que me ha tocado. Sin embargo, cuando ya pensé que había hecho prácticamente todo lo que podía hacer, una carrera con muchísimos villanos, me llega una vez más una oportunidad a través de una prueba de voz. Por supuesto, todas las pruebas, como les vuelvo a repetir, son súper secretas. Me dicen, tienes que presentarte tal día, en tal lugar para una prueba. No te dicen ni para qué ni nada. En este caso, pues yo me di cuenta que algo pasaba, porque cuando llegué a una sala de espera y había 15 compañeros, pero unas voces de actores espectaculares, locutores, voces de las más lindas de México. Yo dije, bueno, pues aquí la cosa debe estar gruesa. Y cuando me toca entrar a mí, me saluda el director, me dice, ¿sabes qué viniste a hacer? Le digo, no. Bueno, mira, pues estamos haciendo la prueba para la voz de Darth Vader, la voz original. Así que bueno, yo le eché muchas ganas, lo hice lo mejor que pude. Estaba muy consciente de la competencia que yo tenía. Sin embargo, aquí siempre me gusta abrir un pequeño paréntesis para dejarles un consejo. En mi trabajo se trata de estar a prueba todo el tiempo, todos los días. Son castings, pruebas, y estás poniendo tu talento, tu vocación y tu experiencia
para que alguien más, que uno no sabe ni quién es ni dónde está, decida si tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Entonces, si uno se engancha en ese sentido de la competencia, de que no, se lo quedó fulanito, o se lo quedó menganito, o dices, no, esto era para mí, y el que lo escuchó está tan imapentécuaro, y porque no me eligió, y lo que sea, te puedes volver loco. Entonces, el secreto de toda competencia es, y ténganlo siempre bien presente, chicos y no tan chicos, es que uno compite contra uno mismo, ¿ok? No compites contra los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Me tocó esa posibilidad, entonces yo entré, cerré la puerta del estudio y dije, no estoy yo peleando contra los 12 o 13 talentos que están ahí abajo. No estoy yo peleando para convencer a una persona que me va a escuchar en Estados Unidos que ni sé quién es ni dónde está. Yo estoy peleando conmigo mismo para dar la mejor actuación posible. Y yo voy y doy mi prueba. Si yo lo hice bien, me voy contento. Para mí, gané. Si me eligen o no me eligen, no depende de mí. Si lo hago mal, me voy encabronado porque es una oportunidad que yo no supe aprovechar como debería ser. Y esa es la verdadera competencia. Entonces yo fui dispuesto a competir conmigo, lo hice lo mejor posible y tuve la fortuna de que días después me llamaran para decirme que me había quedado como la voz original de Darth Vader para América Latina, lo cual para alguien que hizo tantos papeles de villano, pues es un corolario muy lindo, porque sin duda pues se trata de uno de los villanos más conocidos, no solo del cine, sino de la cultura pop. Así que bueno, se trata de un personaje muy padre, al cual yo tuve la oportunidad de grabarlo por primera vez en cine, en Rogue One, que sin duda pues es una de las películas, creo yo, más lindas de toda la saga. Así que bueno, muy feliz por poder venir hoy también al puerto de Veracruz y decirles: Hacia el lado oscuro de la fuerza y recuerden, yo soy su padre. Queridos amigos, como les decía desde un comienzo, tenía mucho tiempo con ganas de venir y conocer el puerto, de convivir con ustedes, así que aprovechando que estamos aquí en corto y en un petit comité, ¿qué les parece si, ayudados aquí de mi compañero, hacemos unas cuantas preguntas y respuestas? ¿Le parece? Él nos va a ir ayudando. ¿Tienes un inalámbrico por ahí o algo? Buenísimo. Los que quieran podemos ir haciendo una pequeña fila aquí. Nos va a ayudar también la señorita. Preguntas, alguna que otra petición, mentada, complacencia, lo que quieran, yo estoy aquí a la orden, ¿ok? Se los agradezco mucho. ¿Cómo estás, amiga? Perfecto, muchas gracias. Fíjate que mi caso es un caso particular en ese sentido, porque la otra vez me hacían una pregunta similar y yo les decía algo. Yo no soy un actor de doblaje argentino. Yo soy un argentino que soy actor de doblaje. ¿Por qué te digo esto? Porque yo nunca hice doblaje en Argentina. Yo lo conozco. O sea, conozco, pero nunca me ha tocado trabajar en la industria del doblaje de Buenos Aires, que es realmente donde está, pero sí te puedo dar mi opinión. Es una industria que en los últimos años ha evolucionado mucho. Es una industria que empezó un poco a las patadas, un poco forzada, un poco, siento yo, con la soberbia de no haber sabido buscar apoyo en lugares como México, que son los que ya traían mucho la experiencia. Y tenemos la gran fortuna de que hace unos 10 o 12 años para aquí han entrado actores nuevos al doblaje argentino, que son chicos y chicas que aman esto. Entonces aprenden, consultan, estudian, conocen, y eso hace con que la industria del doblaje argentino haya mejorado bastante y hay producciones muy interesantes que están muy bien hechas en Argentina. Hay producciones inclusive que se están haciendo en los dos lugares. El caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Star Wars, que son las caricaturas. The Rebels, por ejemplo. Bueno, yo hago a Darth Vader aquí, hay algunos papeles aquí, pero hay otros papeles que se hacen en Argentina.
y tú escuchas la serie y realmente no ves que haya una gran diferencia, sino que se escucha bastante homogéneo. Disney está trabajando mucho en Argentina, entonces afortunadamente es una industria que ha ido creciendo. El caso de México, por supuesto, tiene la hegemonía muy grande por la gran calidad y por la gran experiencia. Aquí se dobla desde el año 1945 aproximadamente, o quizá un poquito más. Siempre México ha sido y seguirá siendo el líder. Pero déjame decirte que a mí me preocupa un poco el hecho de que México se haya metido en una feroz pelea por cuestión de precios, de tratar de hacer el trabajo muy barato y competir con precios con industrias como la de Venezuela, como la de Chile, como la de Argentina, a las cuales es muy difícil ganarles en la cuestión económica, simple y sencillamente porque son otras monedas, son otros países y son otras realidades económicas. Entonces, lo que a mí me preocupa es que México en esa competencia está perdiendo poquito a poco su punto fuerte, como es la calidad. México debe de seguir manteniendo el lugar del número 1 como calidad. Cosas más baratas, pues las vas a encontrar siempre. Y como yo les digo, un poco en broma, un poco en serio, cuando me encuentro con gente de la industria tan desesperada por cobrar más barato, le digo, óyeme, yo no veo que aquí a la vuelta la tienda de Nike baje sus tenis de 1,500 pesos a 600, porque a la vuelta hay otros que venden tenis a 300 pesos. O sea, eso siempre lo va a haber. Siempre va a haber alguien que haga el trabajo más barato. La cuestión es que tú te quedes siendo Nike para que la gente, aunque pueda encontrar un tenis de 300 pesos a la vuelta, vaya y te pague los 1,500, los 1,800 o los 2,000 pesos por tu tenis. Entonces, para mí, México es eso, es como el Nike, como la Ferrari del doblaje. Si nosotros dejamos ir esa calidad y nos metemos al lodo de tratar de hacer las cosas por 2 pesos, a ver quién gana, pues vamos a estar perdiendo la ventaja diferenciativa más importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Yo tengo una pregunta y una petición. La pregunta, ¿tú recomiendas estudiar actuación, digamos, para doblaje o directamente tomar cursos de doblaje? Y la petición es que se puede decir, pegamos la puta mierda con Marcos. Perfecto, un abrazo. Mira, respecto a eso, sí son dos patas muy importantes del doblaje, la actuación y el doblaje en sí. Puedes estudiar actuación primero o puedes estudiar doblaje y actuación al mismo tiempo. Lo que yo sí recomiendo para los que les interese esto es tomen cursos de actuación, cursos de teatro, tomen cursos de canto, ¿no? Manejar la voz cantada es un manejo de la voz bien diferente que te va a servir mucho, y también los cursos de doblaje. Respecto a los cursos de doblaje, hay algo que es muy importante y es, como les decía al comienzo, el doblaje es un arte, es una artesanía que se aprende mirando, ¿no? Es como si tú fueras a hacer un joyero, ¿no? Quieres hacer joyería, plata, oro, lo que sea. No te vas a la universidad del joyero, que ni siquiera existe. Lo que haces es, buscas a un joyero con mucha experiencia y te pones de aprendiz. Al comienzo te va a poner la barrera del taller, más adelante te dará para que guardes las cosas, y a lo mejor de aquí a 6 meses o un año empiezas, pero aprendes de alguien que te está transmitiendo un arte. En el caso del doblaje es exactamente lo mismo. Se debe de aprender con gente que sepa y que tenga experiencia. Lo digo porque están pululando por todos lados cursos de doblaje, como ahora el doblaje está muy de moda, y te encuentras con gente que no ha hecho un look en su vida y se pone a dar clases de doblaje. Entonces, eso es simple y sencillamente perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque el doblaje no es una ciencia, en el sentido de que no tiene un fundamento como puede ser un ingeniero atómico, ¿no? Porque alguien me dirá, bueno, pero hay ingenieros atómicos que en su vida han explotado una bomba atómica, y qué bueno que así sea, pero hay toda una literatura y toda una ciencia detrás de eso que se puede aprender en los libros. En el doblaje eso no existe. Si nosotros hiciéramos el manual de aprendizaje del doblaje, pues serían 10 páginas, ¿no? Decía el maestro Esteban Siller, el mono abre la boca, tú hablas, el mono cierra la boca, tú te callas. Esa es la teoría del doblaje.
¿Por qué el doblaje es algo tan complejo? Porque es una artesanía, porque la tienes que aprender con alguien que sepa y que te instruya. Entonces, si van a elegir cursos de doblaje, asesórense de que sea gente que tenga experiencia en el doblaje. Y con respecto a tu pedido, pues sin duda es una de las frases más bonitas que a mí me gusta, la de Marcus Phoenix, no por lo fina ni lo delicada, sino porque pinta de cuerpo entero a este personaje y dice: ¡Me cago en la puta mierda! ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ahorita vas a... Dime, querido. A veces me ha pasado, sí, a veces por la voz, te vuelvo a repetir, mi voz natural no es muy parecida ni a la de mis personajes, ni a la de los comerciales. Yo hago muchos comerciales, seguramente han escuchado mi voz, por ejemplo, en Ariel, impecable, o por ejemplo, no sé, Movistar, compartida, la vida es más. Pero nadie me reconoce por eso, por ejemplo, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, por ejemplo, pero yo no soy el clásico locutor mamón que va al Oxxo y dice: hola, dame una coca, por favor. Me parece eso una inseguridad de parte de la gente, pero sí me ha pasado que me reconozcan por el nombre, porque son fans. De repente me ha tocado de pedir comida a China a la casa y el que me la trae pues era fan de Gears o cosas así. Sí me ha pasado, y muchas veces por mi nombre, porque yo tuve la oportunidad de trabajar y sigo desde hace muchos años trabajando en Bailando por un Sueño, por ejemplo, donde ahí pues me nombraba mucho Adam, no sé si se acuerdan: señor Yapur, ¿y quién es la siguiente pareja? Entonces yo decía: llega al centro de la pista Venganito y fulanita, y ahí los tienes, mi querido Adal. Y eso del señor Yapur, hay mucha gente que se lo quedó, pero en realidad no es una profesión que uno escoja para hacerse famoso, así para que te reconozcan por la calle, no, porque como me dijo un amigo hace muchos años, pues somos voces conocidas y rostros anónimos. Fíjate que con una relación de algunos años, es un compañero al cual yo conozco hace mucho tiempo, sin embargo no habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos, y cuando yo fui a su estudio por primera vez, pues ahí tuvimos una plática muy linda, incluso él me hizo una nota muy interesante para su videoblog y todo, y por supuesto que trabajar con él es algo que, como con otros directores, te impone, porque estás sabiendo que estás trabajando con personas muy importantes del medio, muy exigentes. Sin embargo, tenemos una relación de mucha cordialidad, y he trabajado muy a gusto con Lalo. Es una persona que yo admiro y quiero mucho. Pero por otro lado, tanto con él como con muchos otros casos, lo que importa, o lo que a mí me importa siempre para trabajar, es que haya una cordialidad, que haya una buena onda, que haya un afecto, porque como les vuelvo a repetir, este es un trabajo artístico, y un trabajo artístico, tú como actor no puedes dar lo mejor de ti si el director te está cagoteando, o si no estás a gusto, o si no tienes el tiempo. Entonces, con el doblaje, tristemente, rico no te vas a hacer nunca. Entonces, lo que sí haces es disfrutarlo. Yo desde que llegué, obviamente me di cuenta de que económicamente la cosa no estaba ahí. Mi pasión por el doblaje es inmensa y lo he seguido haciendo y lo sigo haciendo durante todos estos años, pero teniendo en cuenta esa premisa, ¿qué es lo que yo hago? Elijo con quién voy a trabajar y con quién no voy a trabajar. Una persona con la cual no tengas una buena relación, difícilmente vas a sacar un buen trabajo y difícilmente vas a aprender algo. Y esta es una profesión en la cual todos los días estamos aprendiendo algo. Entonces, para mí, trabajar con Lalo significa, después de 30 años de carrera, poder seguir aprendiendo. Y eso es lo que a mí más me gusta, y por eso he trabajado con él para el juego de Batman, donde hice uno de los achichibles de Guasón. He trabajado con él con el rework que me estás comentando. Gears of
muchas niñas que parecen sencillas porque son, bueno, qué sé yo, sin embargo, un poco como guías que tienen un trabajo muy minucioso. Hasta la frase más sencilla es complicada, porque por ejemplo, si tú tienes que decir, por decirte, anzuelo, ¿no? Lo tienes que decir en diferentes tonos, porque lo vas a decir en un tono alto si es que estás en medio de la batalla, aquí los dos, ¡anzuelo! ¿No? De repente tienes al cuate aquí, ¡al suelo! No le vas a andar gritando. Y luego la tienes que volver a repetir en un tono muy despacio si es que estás pues cayendo en una emboscada o en algo, ¡al suelo! Entonces, cada frase, por sencilla que parezca, hay que decirla muchas veces. Y yo te diría que las frases que me han costado más son las frases que me han arrancado un sentimiento importante, ¿no? Como por ejemplo cuando les contaba recién de la muerte de Don. Por ejemplo, una escena muy difícil fue la muerte de María, ¿no? Ir y platicar con mi amigo y todo eso. Son cosas desde el punto de vista dramático que son fuertes. Pero de dificultad así, Gears no es un juego que tenga mucho esa dificultad. Hay cuestiones en esta carrera que sí son muy difíciles. Por ejemplo, a mí me toca mucho doblar a personajes que hablan en inglés y en otro idioma más. Por ejemplo, el ruso. ¿Por qué? Porque actualmente las compañías exigen que cuando un personaje, vamos a decir así, habla en inglés y en ruso, pues tú lo dobles. Cuando habla en inglés, hablas en español, pero cuando habla en ruso, quieren que uno también hable ruso. Obviamente que yo no sé nada de ruso, pero como tengo una buena fonética, un buen oído, entonces me llaman, yo tengo que estar escuchando lo que dice en ruso, anotándolo en un papel y medio repitiéndolo. Entonces, por ejemplo, me pasó en La suma de todos los miedos con Ben Affleck, donde yo doblé al presidente de Rusia, entonces hablaba la mitad de la película, me la paso hablando en ruso. ¿Qué dije? Pues no tengo ni idea, pero ahí estaba yo. Por ejemplo, en Rápidos y Furiosos 5, doblé a Joaquín de Almeida, el villano, que hablaba en inglés, pero hablaba también en portugués. Entonces, yo tenía que hablar en portugués. Y me ha pasado, por ejemplo, en las de Sherlock Holmes, que me han tocado personajes que hablaban en francés. Entonces, en la última, por ejemplo, mi personaje tenía 3 líneas en español y como 6, 7, 8 diálogos en francés. Hablé más en francés que en español. Entonces, esos son desafíos bien importantes, pero pues también muy lindos, ¿no? ¿De qué? 2 preguntas más. La él y alguien más. ¿Ven? Trabajar con Axel Wolf es muy divertido, es un muchacho muy tranquilo, muy buena onda. Yo lo conocí en un evento así como bueno, un poco más grande. Él se acercó, hizo la fila, como cualquier otro, para tomarse una foto conmigo, para que yo le firmara un autógrafo. Y ahí él me comentó, mire, yo tengo un sitio, un canal de YouTube donde hago videos y bla 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 de Gears. Entonces ya me pasó los datos, ya lo vi, escuché lo que él hacía, me pareció muy interesante. Al poco tiempo nos reunimos en Puebla, él me hizo una entrevista, la entrevista fumada, y de ahí pues tuvimos una buena química y empezamos a hacer los Gears of War, donde yo participé ya en 3 y estamos trabajando en otros proyectos. Es una buena persona, es buen amigo, la verdad que muy buen amigo, y disfruto mucho de trabajar con él. Y creo que hoy en día estar en contacto con los youtubers nos permite pues también estar en contacto con una serie de fans que ven mucho ese medio, y por supuesto a mí me gusta mucho estar en contacto con todo el mundo. Una última pregunta. Acá, mira. Acá. Mira, fíjate que eso es bastante chistoso. Como les comentaba antes, yo he sido una persona, y soy al día de hoy una persona tan afortunada en mi carrera. Me ha tocado hacer tantos papeles lindos que sería un poco jactancioso de mi parte decir, yo quiero hacer a tal personaje, porque me han llegado siempre muy lindos personajes, ¿no? Pero sin embargo, te podría contar una anécdota que tiene que ver con una espinita que sí me quedó clavada. ¿Por qué? Porque hubo un personaje muy, muy padre que a mí me hubiera encantado hacer y que me invitaron para hacer. Me invitaron de una compañía, me dijeron, tenemos un muy buen personaje para usted, queremos que lo venga a hacer, venga a hacer la semana que viene. Pero bueno, lamentablemente en esa época yo tenía a mi mamá muy enferma en Argentina,
Entonces me tuve que regresar a verla porque se iba a hacer una operación muy importante. Y ya cuando llegué, fui por otros motivos al mismo estudio y me dijeron, qué lástima que estabas en Argentina, nos hubiera encantado que hubieras hecho este papel, y que era Optimus Prime para los Transformers. Y sí, me hubiera gustado mucho hacerlo, y siempre yo comento la anécdota no por jactancioso, sino porque ellos también me querían a mí para el papel. Pero bueno, son cosas de la vida que se dan. Por supuesto que yo no hubiera cambiado por nada el hecho de poder estar acompañando a mi mamá en ese momento, y son cosas de la vida. Sin embargo, yo soy una persona siempre optimista. No hay mucha previsión en relación al doblaje, uno no sabe qué es lo que se va a venir, te llaman muy sobre la hora, pero yo creo que en la vida hay que ser siempre optimista, y por eso yo siempre digo, el mejor papel es el que está por venir, ¿no? Hay que esperar a que vengan siempre cosas buenas, con mucha esperanza. Hay que echarles muchas ganas. Así que bueno, yo aprovecho de mi parte para agradecerles un montón a todos ustedes. Muchas gracias por todo. Ahorita nos vamos a quedar aquí conviviendo, tomándonos unas fotos, fumando algo. Así que de mi parte, ¡Delta fuera!